1880 y 1900, las potencias europeas como Inglaterra, Francia, España, Portugal ocupaban varias partes de África para poder explotar estas tierras. Algunas causas fueron el darwinismo, que era una forma de racismo. Pensaba que las naciones que vencen sobreviven y deben dominar a las que pierden o son inferiores. Algunos europeos sostenían una postura más humanitaria. Afirmaban que tenían la responsabilidad moral de civilizar a los pueblos primitivos y la llamaban la carga del hombre blanco. Ante esto, los africanos respondieron. Primero efectuaron varias reformas para poder modernizar al país. En Egipto, Mohamed Ali fue quien destacó. Como no dio resultado, comenzaron a levantarse revueltas armadas. De ellas, una de las que sonó más fue la de los Boers. En 1910 surgió la Unión Sudafricana, que reunía la colonia de El Cabo y la República de Boers. Este es el siguiente tema. Reparto de África en el imperialismo europeo. Antes de 1880, los europeos tenían poco control directo sobre África. Entre 1880 y 1900, impulsados por sus intereses y sus intensas rivalidades, países europeos como Portugal, Francia, Alemania, España, Bélgica, Italia e Inglaterra pusieron prácticamente toda África bajo el dominio europeo. Vamos a ir parte por parte de África explicando qué fue lo que sucedió. Primero, África Occidental. África Occidental había sido muy afectada por el comercio de esclavos, el cual empezó en 1800. Con el ocaso de la esclavitud, aumentó el interés de Europa por otras formas de comercio. Estimulados por el comercio, los europeos impulsaron una presencia en la costa, especialmente Inglaterra, la cual fundó establecimientos en Costa de Oro, la cual se encuentra aquí, y Sierra Leona, la cual se encuentra aquí. El aumento de la presencia europea en África Occidental intensificó las tensiones de los gobiernos africanos de la zona. Finalmente, en el año de 1874, Inglaterra anexó los estados de la costa del oeste como la primera colonia inglesa de la Costa de Oro. Ahora vamos con África del Norte. En África del Norte, Egipto, como ustedes saben, había sido parte del Imperio Otomano. La creciente importancia en la economía egipcia del Valle del Nilo, junto con la invención de los buques de vapor, infundió en los europeos el deseo de abrir el canal del este del Cairo. Cuando lo concluyeron en 1869, lo llamaron el Canal de Suez. Los ingleses mostraron gran interés en Egipto cuando se abrió el Canal de Suez, y en el año de 1875, Inglaterra compró las acciones de Egipto del Canal de Suez. Años más tarde, en 1914, Egipto se convirtió en un protectorado inglés. Sin embargo, los ingleses también pensaban que deberían controlar Sudán, al sur de Egipto, para proteger sus intereses. Enviaron fuerzas militares, pero fueron derrotados. Otro país europeo, Francia, tuvo colonias en África del Norte. Francia impuso un protectorado en Venecia, en la Venecia Túnez, la cual se encuentra aquí. Otro país se unió a la competencia, Italia. Italia, en 1896, trató de apoderarse de Etiopía. Las fuerzas italianas fueron derrotadas. Tal derrota llevó a Italia a volver a intentarlo nuevamente un par de años más tarde, en 1911. En 1911, Italia invadió y se apoderó de la región turca Trípoli, la cual rebautizó como Libia. Libia se encuentra aquí. Esto fue todo de África del Norte.
Vamos a pasar a África Central. África Central. Los territorios de África Central se sumaron a la lista de colonias europeas. El verdadero motor de la colonización de África Central fue el rey Leopoldo II, el cual en 1876 contrató a Henry Stanley para que estableciera asentamientos en el Congo. El Congo se encuentra en el centro de África, aquí. Esto causó varias preocupaciones en los países europeos, sobre todo en Francia, que Francia se apresuró a plantar su bandera en el corazón de África. África Oriental. En los años de 1885, los dos países europeos, Inglaterra y Alemania, se habían convertido en los principales rivales en África Oriental. Alemania trató de fundar colonias en África Oriental. Sin embargo, Inglaterra también lo estaba intentando. Los ingleses lo intentaban porque el control de África conectaría el imperio inglés de África del Sur con Egipto. Otros dos países, Portugal y Bélgica, también reclamaron algunas regiones de África Oriental. Hubo problemas entre esos cuatro países. Finalmente, para resolver dichos conflictos, en los años de 1884 y 1885, se convocó a la Conferencia de Berlín para resolver los conflictos. Ahí se reconocieron oficialmente las exigencias de Inglaterra y de Alemania. Portugal recibió el privilegio de Mozambique. En la reunión no hubo delegados de África. Finalmente pasamos a África del Sur. En África del Sur no hubo ningún lugar donde creció la presencia europea tan rápido. Los Boers, como se llamaban los descendientes de los primeros pobladores holandeses, habían ocupado el Cabo y las zonas aldeanas. Pero estas zonas fueron arrebatadas por los ingleses. En la década de 1880, la política inglesa del sur de África estaba influenciada por Celtic Brothers, que había fundado compañías explotadoras de diamante y oro. Sus ambiciones lo llevaron a la desgracia. El gobierno inglés lo obligó a renunciar. Sin embargo, la medida inglesa fue demasiado tardía para impedir la guerra entre los ingleses y los Boers. El conflicto fue llamado la Guerra de los Boers. Dicha guerra se prolongó desde los años de 1899 hasta el año de 1902. La feroz resistencia de los Boers enfureció a los ingleses, que en la represalia quemaron cultivos y se llevaron a mujeres y a niños. Finalmente, los Boers fueron derrotados, ya que los ingleses eran más. Una vez derrotados, en 1910, los ingleses fundaron la Unión Sudafricana. La Unión Sudafricana prometía ser el nuevo Estado con una nación autócrata. Para apaciguar a los Boers, los ingleses aceptaron que solo los blancos, con una minoría de negros propietarios, podían votar. Esto fue todo del tema. Muchas gracias, pasamos al siguiente tema. El imperialismo en África fue de 1871 a 1919. En ellos estuvieron conformados varios países como fueron España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos de América, Alemania, Portugal y Bélgica. Hubieron varias formas de gobierno en estas colonias africanas, las cuales fueron de manera directa y de manera indirecta, pero la más usual que hubo en África fue la manera indirecta, en la cual los indígenas podían llegar a ocupar puestos políticos, pero no de muy alto rango, y además su paga era muy baja. También hubo varios partidos políticos, los cuales querían fuera a los partidos extranjeros. África como colonia también fue dividida en varias partes: África Central, África del Sur, África Oriental, África del Norte y África Occidental. Uno de los casos más relevantes que sucedió durante el imperialismo fue el de Italia, que fue vencido por un país africano con pocos recursos. A este momento, Italia fue la vergüenza de Europa por ser derrotado por un país africano.
les voy a hablar sobre Henry Stanley. Henry nació en Denbigh en 1841 y murió en Londres en 1904. Era un aficionado a los viajes y dirigió en 1869 una expedición que partió hacia África y exploró con Livingstone el río Uji. Luego fue a Londres para dar información acerca de su libro. Volvió a África y llevó a cabo las expediciones más importantes hasta ese momento en África, muy trascendentales no solo geográficamente, sino también en la política y en la economía. Se deben a Stanley el conocimiento de las fuentes del Nilo, de los lagos Nyanza y Tanganica, entre otros. Fue enviado por el gobierno belga de regreso a África en 1879 y permaneció durante 5 años en el Congo, donde hizo construir caminos y bases y estableció líneas de navegación. Fruto de su obra fue el Estado Libre del Congo. Buenas noches, mi nombre es Brian Christopher Barona García, soy del 452. Yo voy a hablar sobre la repartición de África. Bueno, el reparto o repartición de África, también llamado la disputa por África o la carrera por África, fue la proliferación de los reclamos europeos sobre el territorio africano durante el periodo del nuevo imperialismo entre la década de 1880 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, que involucró principalmente a las naciones de África, Alemania y el Reino Unido. Aunque también participaron Italia, Portugal, Bélgica y España, hablar de la llamada disputa por África es continuar un debate más de un siglo de antigüedad. La segunda mitad del siglo XIX, en el año 1877, dio la transición del imperialismo informal, que ejercía control a través de la influencia militar y la dominación económica y aquel dominio directo. Los intentos para mediar la competencia imperial, tal como la referencia de Berlín 1884-1885 entre el Reino Unido, Francia y Alemania, no pudieron establecer definitivamente los reclamos de cada una de las potencias involucradas. Estas disputas sobre África estuvieron entre los principales factores que originaron la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí tengo una imagen sobre África. Ahí es el continente. Gracias.